Pues jugamos a eso. Vamos a ver qué cosas influyen en cada una de las definiciones que hemos visto antes, que son, la verdad es que son bastante preguntables. Entonces vamos aquí y recapitulando hemos dicho que desde que veíamos algo hasta que realmente reaccionábamos era lo que conocíamos como tiempo de reacción, ¿no? Vale, pues nos preguntamos ¿qué cosas influyen en el tiempo de reacción? Por ejemplo, empiezo yo diciendo el alcohol, la fatiga, por ejemplo, el sueño, drogas, estrés, medicamentos, todas esas historias. No afirmo categóricamente, lo pregunto, ¿estas cosas influyen sobre el tiempo de reacción? Claro, evidentemente sí, el alcohol, la fatiga, el sueño, todo esto hace que el cerebro funcione más despacio. ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? Como el tiempo de reacción es lo que realmente tarda mi cerebro en pensar, en reaccionar, pues si el cerebro tarda más, funciona más despacio, el tiempo de reacción aumenta. ¿Lo tenéis claro esto? ¿Vale? Pero cuidado con lo que os preguntan, de verdad que aquí ahí siempre os suelen pillar. Por ejemplo, ¿el alcohol aumenta o disminuye el tiempo de reacción? Aumenta. ¿Lo aumenta, sí o no? Si vas mamao, tardas más en reaccionar. ¿Sí? Conclusión, el alcohol aumenta el tiempo de reacción. Pero cuidado como lo preguntan, porque otra pregunta podría ser, ¿el alcohol aumenta o disminuye la capacidad de respuesta? La disminuye. La capacidad de respuesta es lo capaz que yo soy de responder. ¿Me vais siguiendo? Entonces, el alcohol lo que hace es que yo sea menos capaz de responder. Si voy mamado, claro. Conclusión, la capacidad de respuesta disminuye. ¿Lo tenéis eso claro? ¿Vale? Cuidado con eso, de verdad. Tiempo de reacción, lo que tardas en reaccionar. Capacidad de respuesta, lo capaz que eres de responder. ¿Vale? Entonces, alcohol, fatiga, sueño, estrés, cansancio, eso lo que hace es que el tiempo de reacción aumente. En vez de tardar 1 segundo en reaccionar, pues a lo mejor tardo 2 segundos en reaccionar. Lo cual significa que en vez de pisar el freno 1 segundo después, tardas 2 segundos en pisar el freno. Casi que vas a pisar el freno ya encima del niño. ¿Lo tenéis claro esto? ¿Vale? Más cosillas. Vuelvo a las mismas, que no afirmo categóricamente. Pregunto. Velocidad. La velocidad del coche. ¿Pensáis que influye sobre el tiempo de reacción? ¿Qué pensáis, Víctor? ¿Qué va? O sea, mi cerebro funciona siempre igual de rápido. Da igual que yo vaya montado en un autobús, en el metro o en el AVE. ¿Vale? ¿O qué pasa? Que si voy montado en el AVE, si el coche o el autobús o el tren corre más, mi cerebro es más rápido. O sea, que todo el mundo para estudiar, cuando tengamos exámenes, nos montamos en el AVE o cómo va la cosa. Pues no, evidentemente, la velocidad en ningún momento influye sobre el tiempo de reacción. Otra pregunta. Lluvia. Niebla. Nieve. Vaya, las condiciones meteorológico-ambientales de allá afuera. Condiciones de visibilidad, todo eso. ¿Influye sobre el tiempo de reacción? Oye, cierto es que se ve menos, ¿no? ¿Vale? Pero cuidado, porque el tiempo de reacción no cuenta todo lo que ocurre antes. Cierto es que si hay niebla, yo tardaré más en ver al niño. ¿Sí o no? Pero el tiempo de reacción empezamos a medirlo cuando yo lo veo. En el momento en el que yo lo veo es cuando empiezo a contar, cuando le doy al cronómetro, para que me entendáis. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto influye en que yo vea antes o vea después al niño. ¿Vale? Pero el tiempo de reacción empieza a contarlo desde que yo lo veo. Entonces, ¿la lluvia influye en el tiempo de reacción? Pues va a ser que no. Más cosas de estas. Por ejemplo, la carga del coche. ¿La carga del coche influye sobre el tiempo de reacción? No, para nada. Yo qué sé, más cosillas. La fatiga. ¿Aumentando o disminuyendo el tiempo de reacción? ¿Qué le pasa a la capacidad de respuesta con el sueño? Bueno, vale, disminuye. Me lo tenéis claro, ¿no? Conclusión, ¿qué es lo único que realmente afecta al tiempo de reacción? Pues aquellas cosas que afecten directamente al cerebro. ¿Qué es de lo que vamos a hablar de este tema? Fatiga, alcohol, cansancio y demás. Más concretamente nos centraremos con el tema del alcohol, que es como muy importante. ¿Lo tenéis claro esto? Vale, pero lo mismo hacemos con la distancia de reacción. Pregunto, ¿la velocidad del coche influye o afecta a la distancia de reacción? ¿Qué pensáis? Piensa. La distancia de reacción era lo que recorría el coche durante 1 segundo, ¿sí o no? A más velocidad, más metros recorremos en 1 segundo. Además, acordaros de ese truquillo, ¿no? Que decíamos que quitábamos las unidades, las multiplicábamos por 3, ¿recordáis? Entonces, la velocidad del coche sí que influye sobre el tiempo de reacción. A más velocidad, sobre el tiempo, sobre la distancia. A más velocidad, más metros. Bien, analizamos, no sé, por poner,
niebla, lluvia, nieve, hielo, todas estas cosas, ¿influyen sobre la distancia de reacción? ¿Por qué? Porque si no está mojado. Claro, o sea, si el suelo está mojado, o tiene nieve o tiene hielo, el coche va a tardar más en frenar, ¿sí o no? Pero todavía no he frenado. Claro, o sea, fijaros que de momento, Santi, de momento estoy pensando en frenar, ¿sí o no? ¿Un coche a 100 por hora? Pues es un coche a 100 por hora. Me da igual que haya lluvia, nieve y hielo en el suelo, ¿sí o no? Luego sí es cierto que cuando yo frene, sí va a contar eso, porque el coche tarda más en frenar, como tú dices, ahora lo analizamos, pero de momento estoy pensando en frenar. Conclusión, niebla, lluvia y todo esto no influye sobre la distancia de reacción, ¿vale? Otra pregunta. Cuidado con esta. La carga del vehículo. El hecho de que el vehículo vaya más o menos cargado, ¿influye sobre la distancia de reacción? Pensad. No, claro que no. ¿Vale? Un coche a 100 es un coche a 100, punto pelota. Un coche a 100 recorre de 28 metros durante un segundo, punto pelota. Me da igual que vaya cargado o vaya sin cargar. Un camión a 100, ¿cuántos metros recorre durante un segundo? Pues 28, igual que un turismo. ¿Sí o no? ¿Vale? Cierto es que luego cuando pise el freno, un camión que pesa bastante más me cuesta más frenarlo con turismo, ¿sí o no? Pero de momento no he pisado el freno, de momento estoy pensando en pisar el freno. ¿Vale? Conclusión, ¿qué es lo que básicamente influye sobre la distancia de reacción? La velocidad del coche. Oye, una cosilla. De forma indirecta, pero alcohol, fatiga, sueño, estrés, cansancio y tal, ¿esas cosas influyen sobre la distancia de reacción? ¿Qué pensáis? Loren, ¿qué piensas de ello? Claro, si esto hace que el tiempo de reacción sea mayor, pues evidentemente la distancia de reacción también va a ser mayor. ¿Vale? Entonces, las dos únicas cosas que influyen sobre la distancia de reacción es la velocidad de forma directa, y esto pues de forma indirecta, ya que esto lo que hace es aumentar o disminuir el tiempo de reacción. Víctor, ¿qué piensas? Aumentarlo, ¿sí o no? Por lo tanto, esto lo que hace es aumentar o disminuir la capacidad de respuesta. Disminuirla. Me vais a llamar plasta con esto, pero es que se están llevando un mogollón de gente ahí en tráfico con estas dos cosillas. ¿Vale? Bueno, conclusión, que después de este proceso de un segundo y tal, tracatrá, piso el pedal del freno. Evidentemente el coche no se queda ahí clavado, sino que recorre la distancia de frenado. ¿Qué cosas afectan a la distancia de frenado? Arrancamos, preguntamos por ejemplo, la velocidad del coche. Oye, a mayor velocidad, mayor o menor distancia de frenado. ¿Qué pensáis? Pues evidentemente mayor. Oye, aquí no se pueden saber los metros, ¿vale? Porque depende de lo fuerte que frenemos, depende de la capacidad de frenada del coche, depende de lo ancho de los neumáticos, depende de la carga del coche, depende de la velocidad, depende de muchísimas cosas, la cantidad de metros que recorre un coche para frenarse, ¿vale? Pero evidentemente la velocidad sí que influye en la distancia de frenado. Más cosillas. La carga del vehículo. ¿Influye la carga del vehículo en la distancia de frenado? Ahora sí, un vehículo cargado recorre más o menos metros para frenarse. Más, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, el estado en general del vehículo, más concretamente el estado de los frenos, estado de los neumáticos, todo esto, ¿influye sobre la distancia de frenado? Claro, un vehículo que está escacharraíño, los neumáticos están bajos de dibujo, o malas de adherencia, o mal inflados, por ejemplo, esto afecta bastante en la capacidad de frenada del coche, normalmente alargándolo, ¿vale? Unos amortiguadores en mal estado. Parece que los amortiguadores la gente no se acuerda de que hay que cambiarlos de vez en cuando, ¿vale? Amortiguadores en mal estado. Lo que hace es que el neumático no toque bien en el suelo. Conclusión, ¿la distancia de frenado aumentará o disminuirá? ¿Qué pensáis? Aumentará. Si disminuyera la distancia de frenado, tráfico diría, oye, romped todo el mundo los amortiguadores, ¿no? Vale, más cosillas. Lluvia. ¿Afecta la lluvia a la distancia de frenado? Vale, fijaros, cuidado con esta cifra preguntable. La distancia de frenado con lluvia se dice que se duplica, se multiplica por 2, preguntable, ¿vale? Con nieve, ¿la nieve afecta la distancia de frenado? Vale, pues cuidado que la cifra, como decís por ahí, es por 10. ¿Vale? ¿Hielo afecta? Claro, con el hielo se llega a decir incluso que la adherencia es prácticamente nula. O sea, ir con hielo debajo del coche, pues es una auténtica locura. Es muy divertido, si vas solo, claro. ¿Vale? Yo que sé, más cosas que se me antojan. Por ejemplo,
La niebla. Cuidado, 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 cuidado. ¿Por qué? Pero básicamente la niebla moja el suelo. No sé, se me acaba de ocurrir así esa chorrada. Pero cuidado una cosilla. Esto sí que ya no es una chorrada. Vamos a ver. Bueno, sí puede ser a lo mejor una chorrada, pero no tanto. Alcohol. Fatiga. Claro, lo que dice José. No, tú ya has frenado. No me vale eso de que si vas muy pedo a lo mejor te equivocas de pedal. Entonces no frena, entonces no contaría, ¿sí o no? ¿Vale? Una vez que tú ya has pegado el cacharrazo al pedal del freno, ya has frenado. El alcohol no influye. ¿Lo tenéis claro esto? ¿Vale? Cuidado con lo que os preguntan. La carga entonces. ¿Afecta la carga a la distancia de frenado? No, perdón, sí, a la distancia de frenado sí. A la distancia de reacción, lleva razón, José, a la distancia de reacción. No, a la distancia de reacción no. Pero ¿afecta la carga a la distancia de parada técnica? Eso sí, porque la carga sí que afecta a esto, y como la distancia de parada técnica era esta más esta, pues si yo aumento esta, claro que se ve afectada. ¿Lo tenéis claro esto? Bueno, pues cuidadillo.